Hola, para cambiar las pastillas de freno delantero a un Raptor 700, lo primero que tenemos que hacer es aflojar los pasadores que sujetan las pastillas. Son un par de tornillos prisioneros que están hacia el exterior de la pinza. Es posible que estén bastante apretados y con fijatuercas. Si no están puestos los separadores de las ruedas, queda más espacio para manipular la llave Allen. Aflojo el sangrador de la pinza para que salga el líquido y no retorne hacia la bomba al introducir los pistones, ya que lo iba a cambiar. A continuación quito los dos tornillos que anclan la pinza. Parece más complicado de lo que realmente es porque tenía la cámara en el lugar en el que tendría que haberme puesto. Ya se puede retirar la pinza. Hay que sacar los pasadores y caen las pastillas. La que va en contacto con los pistones tiene una chapa que debemos montar en la pastilla nueva. Retiro la pletina de anclaje para limpiar y lubricar las guías. Para introducir los pistones uso una llave acodada. Estos pistones no hay que girarlos, solo empujar hacia adentro. Apreté el sangrador para poder probar el freno después de montar las pastillas. Ahora lubrico las guías y monto la pletina de anclaje. Con líquido limpiafrenos retiro la grasa que está en el exterior y luego podría caer sobre el disco o las pastillas. Termino la limpieza con un poco de papel. Ahora quito la chapa de la pastilla vieja para ponerla en la nueva. Es muy importante no tocar las pastillas nuevas con los guantes engrasados. Se pone primero la pastilla del interior, la que va en contacto con los pistones, y luego la otra. Ya se pueden poner los pasadores enroscándolos un poco. Con una herramienta que esté limpia se separan las pastillas y se coloca la pinza fijándola con sus tornillos. Para terminar se le da el apriete correcto a los pasadores. Antes de montar la rueda es recomendable accionar el freno para ver que está todo correcto. En el próximo vídeo cambiaré el líquido de frenos y veremos que hay que tener cuidado para que no queden burbujas al dividirse el circuito en dos ramas. Gracias por ver el vídeo.